Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. El día de hoy el Señor va a hablarnos, va a introducirnos a lo que es la armadura. El título de la predicación es una armadura que nos fortalece en el Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te ruego en el nombre precioso de Cristo que me quites de en medio. Te ruego que tengas misericordia de mí a pesar de mis múltiples incapacidades. Y de la misma manera que utilizaste a Moisés para traer las palabras tanto a Faraón como al pueblo de Israel, que seas tú quien habla a través de este inútil siervo. Necesitamos que nos hables, que nos instruyas a través de la Escritura. A ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Vamos a leer Efesios Efesios 6. Amén. Efesios 6. Del 10 al 12. La bendita palabra de nuestro Señor y Salvador dice de la siguiente forma: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que vemos, Pablo comienza a decir: fortalézcanse en el Señor. Fortalecernos en el Señor. ¿Qué quiere decir esta primer parte? ¿Por qué Pablo está hablando a la iglesia de Efesios después de que les está diciendo tienen que someterse unos a otros? Todos tienen que servirse, todos deben de ser siervos unos de otros. Y empieza el apóstol a hablar y decir: fortalézcanse en el Señor. Fortalecerse en el Señor no es que busques la fuerza en un lugar equivocado. Nuestra fuerza no está en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en el tiempo que hemos sido cristianos. No está en que oremos constantemente. No está en la fe, porque aún los demonios tienen fe y tiemblan. No está en que alguien predique o que alguien haga alguna actividad dentro de la iglesia. Esforzarnos en el Señor es depender de la fuerza del Señor. Fortalecernos en el poder de su fuerza es depender de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestra fuerza está en nuestra unión con Jesús. Nosotros, a la verdad,
somos débiles. Nosotros, a la verdad, hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que son demasiado grandes para que enfrentemos. El gigante, muchas veces, el cual estamos enfrentando es demasiado difícil y necesitamos esforzarnos en el poder de su fuerza. Depender de lo que Dios ya ha hecho. Debemos recordar quiénes somos y quién es nuestro Cristo. Debemos recordar que dependemos total y absolutamente de su gracia y de su amor. Diga el débil, fuerte soy. Amado, debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Moisés fue fortalecido en el poder del Señor. Moisés decía, yo soy tartamudo, soy tardo de habla. ¿Cómo voy a poder ir ante Faraón y expresarle estas palabras? ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiera querido hacer esto en sus fuerzas? Es muy probable que Faraón le hubiera cortado la cabeza. Es muy probable que Faraón lo haya mandado a aprender, incluso lo haya torturado por el atrevimiento de pararse delante de él. Moisés necesitaba ser fortalecido en Dios. Y la victoria es de Dios, no es de Moisés. La victoria de la liberación del pueblo de Israel fue por parte de Dios. Por 400 años el pueblo estuvo preso. El pueblo fue esclavo por 400 años. Ese pueblo, ¿qué hizo por 400 años? Estuvo orando para que el Señor los liberara. Muchas veces nosotros tenemos 15 días con un problema y nos sentimos desesperados, angustiados. Queremos salir corriendo, aventar la toalla. Este pueblo por 400 años no le quedaba de otra. En el momento preciso el Señor se acercó a ellos para liberarlos. Pero fue el Señor quien los liberó. Moisés da instrucciones al pueblo de parte de Dios. Moisés empieza a decirles, el día de hoy el Señor va a iniciar a liberarnos. Necesitamos hacer ese sacramento. Necesitamos iniciar este ritual, esa fiesta del pasaje. Es necesario que todos estén dentro de su casa, salvándose, poniéndose a salvo, recordando la salvación. Y atrás del dintel, estar ustedes, atrás de la sangre del Cordero, atrás de aquella sangre que debía ser puesta en los marcos de la puerta, haciendo referencia al Cordero, para que el ángel de Jehová pasara y acabara con sus enemigos. Fue Dios quien acabó con los enemigos de Israel. Fue Dios quien acaba con sus enemigos. Algunos de nosotros quizás pensamos que tenemos enemigos, sobre todo los que son empleados. Muchas veces piensan que el enemigo de nuestra destrucción es nuestro jefe más cercano. No es así. La verdad es que hay un enemigo poderoso que quiere acabar con nosotros, quiere destruirnos, pero eso lo vamos a ver en un momento. Moisés
les está diciendo al pueblo: coman rápidamente, van a estar a salvo, pongan estos alimentos, pongan este cordero, tomen tantas copas de vino, el pan sin levadura, las hierbas amargas. Todos temerosos, llenos de miedo, llenos de terror, en un silencio absoluto. Y de repente, a lo lejos, un grito de dolor. De repente se levanta otro y otro. Una angustia en medio de Egipto, porque todos los primogénitos acababan de morir. Y el pueblo de Israel ni siquiera alzó la mano para atacar a Egipto. Nuestra libertad y nuestra victoria proviene de Dios, quien nos ha de dar la victoria. Fortalézcanse en el poder de su fuerza, no en tu poder, no en tus estrategias, no en tu capacidad, no en cuánto sabes de la Escritura, ni siquiera cuánto oras. Existe el problema hoy en día del yo. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Escritura, yo vengo a todos los servicios. Señor, mírame, porque yo sí te sirvo. Cuidado con ese tipo de pensamiento, porque todo el poder viene de parte de Dios. Tengamos mucho ojo aquí, porque dice fortaleceos. El original dice estar siendo hechos de pie. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Mantente de pie. Busca a Dios. Ejercítate en conocer a Dios. Tu labor, tu trabajo, tu responsabilidad. Y mejor dicho, nuestra labor como iglesia es conocer al Dios que adoramos. Pablo les está diciendo a los efesios: conozcan al Señor porque Él es poderoso. Fortalézcanse en el Señor a través de la persecución que están viviendo, a través de la dificultad que están viviendo, porque la victoria viene de parte de Dios y no de parte de su mucho conocimiento. Los efesios presumían ser una nación o una región, mejor dicho, de mucha alcurnia. Nosotros somos de Éfeso. Así como el país vecino, que está orgulloso de ser americano. Yo soy americano, nací en los Estados Unidos. Se sienten orgullosos por haber nacido en esa nación y lo presumen. De la misma forma, Efesios era una nación que tenía de qué alardear. Y el Señor les dice a través de Pablo: no se fortalezcan en ser efesios. No se fortalezcan en su conocimiento ni en su cultura. Fortalezcanse en el Señor. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de cualquier angustia, peligro o persecución, debemos estar confiando plenamente en Cristo. Amados, ¿cuántos de nosotros confiamos en todo menos en Cristo? ¿Cuántos de nosotros, en cuanto tenemos un problema económico, corremos, avanzamos rápidamente, nos postramos ante todopoderoso monte de piedad que voy y empeño mi bicicleta, mi tele? Porque nuestra confianza está en la economía, en mis recursos, y no en la palabra de Dios. Muchas veces, algunos dentro de nosotros están empeñando la televisión que ni siquiera han terminado de pagar porque sus deudas son demasiado altas.
El problema aquí es, ¿por qué tienes esa deuda? Porque muchas veces tu fuerza y tu sabiduría te han llevado a hacer gastos sin consultar a Dios. Muchas veces compraste ese aparato sin consultar a Dios. Amados, toda nuestra fuerza debe de depender total y absolutamente de la gracia de Dios. Pablo continúa hablando y les dice: manténganse firmes ante las truhanerías, ante las acusaciones de Satanás, del diablo. El texto original más bien dice algo así. El texto original de Efesios 6:11 dice algo así: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar de pie ante las artimañas del calumniador. El apóstol Pablo alude al entendimiento de los efesios respecto a estar de pie, al estar firmes. Si yo les digo con una voz de autoridad: ¡firmes!, ¿qué viene a su mente? Para muchos, la escuela. Para muchos, una postura militar, firme, sin moverse. Pase lo que pase, tengo que estar de pie hasta que la orden del general cambie y pueda cambiar mi postura. Pero hasta que el general dé la instrucción, yo me mantendré firme. Eso es lo que Pablo está diciendo: firmes ante toda acechanza del enemigo, ante toda truhanería del chismoso, del calumniador. El apóstol está dando por hecho que Efesios conoce la postura de un soldado. El apóstol Pablo está diciendo que se mantengan firmes como un soldado. Y lo vamos a ver textos más adelante, cuando empieza a dar instrucciones sobre el casco, el yelmo, las sandalias, el cinturón, todos estos instrumentos de guerra de su tiempo. Debemos estar de pie, inmóviles, esperando la orden de nuestro Señor. El líder supremo del pueblo romano se consideraba que era el líder supremo del imperio. El líder supremo es Cristo. Para el cristiano que milita en el ejército del Señor, debe saber con claridad que la máxima autoridad es Cristo. Y el Señor nos ha dejado instrucciones precisas, militares, a través de la Escritura. Tenemos que estar bien equipados por medio de la oración. La oración se ha descuidado demasiado en las congregaciones. El apóstol va a concluir respecto a toda la armadura hablando de la oración. La iglesia de Charles Spurgeon fue grande, fue mantenida y fue creciendo a tal magnitud porque había un pueblo que oraba. Le preguntaron a Spurgeon: ¿por qué es tan grande tu iglesia? ¿Qué características tienes? La realidad es que hay mejores expositores que tú en la región. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia, el método de tu iglesia? ¿Por qué tienes tanto éxito? Y Spurgeon responde: ven, acompáñame. Antes de orar, mira todas esas miles de personas de rodillas, orando al Señor, clamando por misericordia. Miles de personas orando para que el poder de Dios se manifestara en el servicio.
¿Cuántas veces, amados, estamos orando para que el Señor responda conforme a su propósito? Es tan difícil hoy en día captar la atención por más de 8 segundos. Hoy en día estamos tan envueltos en mensajes breves. Hoy en día, amados hermanos, el orar y mantener una conversación con nuestro Padre Celestial nos parecería algo loco, algo radical, porque estamos tan acostumbrados en estar viendo todo y nada a la vez. Debemos estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Y dice, en realidad no es, en el original es diabolos, que quiere decir el calumniador. ¿Quién es alguien que calumnia? Nuestro adversario es un calumniador. ¿Quién calumnia? El que calumnia es un chismoso, el que da falso testimonio, el que habla mal de otro, el que va delante de Dios y le dice, mira, ya viste, ya pecó, ya hizo esto, ya hizo el otro. Mira, ya viste al hermanito fulanito, no se bañó el día de hoy. ¿Ya viste al hermanito perenganito? Amados, no le hagamos la chamba al diablo. Dejemos de andar de chismosos, de calumniadores entre unos y otros. Satanás quiere poner al cristiano en tela de juicio. Satanás quiere que el cristiano se derrumbe, se desmorone ante las dificultades que está viviendo. Y en ocasiones, amados hermanos, muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Algunos de nosotros hemos pecado y muchos de nosotros creemos que no somos dignos de misericordia. Nos olvidamos de lo que Cristo hizo en la cruz y le hacemos caso al calumniador y vamos y hacemos cosas adversas a lo que el cristiano debe de hacer. En lugar de estar bien equipados, en lugar de ponernos nuestro casco, nuestra coraza, nuestros pantalones, nuestros zapatos militares, agarrar nuestra escopeta, nuestra pistola, vamos y nos ponemos un gorrito marinero, nos ponemos camisa de tirantes, nos ponemos una bermuda y zapatos para vernos elegantes. Y para atacar al enemigo usamos una resortera. Amados hermanos, no son cualquier herramienta ni las herramientas que nosotros pensemos. Son las herramientas que el Señor ha dado, porque el enemigo va a venir constantemente a decirte que tú no puedes. Va a venir constantemente a decirte que estás derrotado. Va a venir constantemente a decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados. Y es verdad. Hasta cierto punto es verdad. No podemos y no queremos. Necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús. Ni tú ni yo podemos. Satanás constantemente va a decir que tú eres el peor cristiano que existe. Y lo eres. Pero en Cristo somos nuevas criaturas.
Si estamos en Cristo, nos fortalecemos en Cristo y la gloria es para Cristo y la victoria es de Cristo y no de nuestros méritos. Satanás constantemente va a venir a decirte: haz un video, baila igual que todos los que bailan ahí en el TikTok, desvístete jovencita y vende mucho, desvístete jovencito y vende mucho, mira, esta plataforma está de moda, empieza a crear chismes en esta otra plataforma, peléate en esta otra plataforma, anda de chismoso, argüendero, metiche. Ah, no, ese es el enemigo, ¿verdad? Perdón. En Facebook, opinando sobre todo, creyéndote mejor que los demás. Amado, es de suma importancia que entendamos que tenemos un enemigo poderoso, muy poderoso, que él, si Dios lo permitiese, acabaría con todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro enemigo es demasiado poderoso, pero nuestro enemigo es una pulga en comparación a nuestro capitán en jefe, que es Cristo Jesús. Debemos mantenernos firmes ante los ataques, ante los chismes del calumniador. Satanás es un ángel caído que conoce a la perfección la Escritura, pero la va a querer torcer para deshonrar la gloria de Dios. Comer no es pecado. Echarte una tortita, un pan dulce, no es pecado. Voy a repetir esto. Comerte un pan dulce no es pecado. Lo que es pecaminoso es que si tú tienes problemas de azúcar, si tú tienes problemas de sobrepeso, y el comer un pan no es pecado, pero estar comiendo constantemente, claro que sí, porque estás deshonrando a Dios. Amados, el calumniador, el chismoso va a venir a decirte: no, ¿qué tiene de malo que te eches una coquita de 5 litros? ¿Qué puede pasar? El calumniador va a venir a querer torcer la Escritura y decirte: mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿qué acaso no tienes hambre? Pero nosotros debemos alimentarnos de toda la palabra de Dios. El calumniador va a querer destruirnos. Y ese calumniador, ese chismoso, ese ángel caído no viene solo. Debemos conocer al enemigo, no adentrarnos, ni intimar, ni indagar en el enemigo, pero debemos conocer al enemigo. Sé que muchos de nosotros nos mueve y nos llena de morbo el saber, ¿y cómo se llaman los demonios? ¿Y cuántos demonios son? Y si son legiones, ¿cuántos ejércitos tienen? La Escritura no lo menciona. La Escritura menciona y dice que son ángeles, que son demonios, que son principados, que son potestades. Y si la Escritura no lo dice, es porque el Señor no quiere ni le interesa que sepamos el nombre de estos. Porque el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él.
Pero también ha dicho y ha estado escribiendo en la Escritura, amados, que hay un enemigo que viene con su ejército. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra pelea no es contra nuestros cercanos, no es contra tu familiar. Tu pelea no es con tu prójimo. Aunque en ocasiones, amados, nos envolvemos demasiado en esas peleas. Pero nuestra verdadera guerra y nuestra verdadera lucha es contra los príncipes que tienen poder en las regiones de maldad. Bastó un solo ángel para acabar con miles de sirios. Un solo ángel para acabar con una tribu entera, con un ejército entero. Y es importante que conozcamos que estos seres espirituales quieren acabar con el cristiano. Quieren que deshonremos al Señor. Quieren que nosotros estemos en contra de darle la gloria a Dios. Ellos han sido derrotados en la cruz del Calvario. Ellos ya no tienen parte ni suerte con nosotros, pero constantemente están hablando a nuestras mentes. ¿Dónde es donde está la lucha del cristiano? Dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos. Es ahí donde inicia toda la guerra. Satanás constantemente está haciendo murmullo dentro de nuestra cabeza. En ocasiones lo hemos visto. Puede ser algo demoníaco o puede ser un problema psiquiátrico, pero muchas veces hemos escuchado que alguien dice: maté a mi amigo porque oí cosas en mi cabeza que me decían: mátalo, y yo le hice caso. Pero muchas veces quizás no las escuchas audiblemente, pero te está diciendo esa voz. Todos lo hacen. Todos tienen intimidad prematrimonial. Ya a los 16 años ya es normal. ¿Qué tiene de malo, joven? No lo escuchas audiblemente, pero hay un pensamiento dentro de tu cabeza que constantemente está ahí. Hay pensamientos que no provienen de Dios. Y si no provienen de Dios, entonces ¿de dónde provienen? El pecado que se está haciendo es porque hubo una lucha previa en la cabeza. Ay, pobrecita. Ay, está lloviendo, mira. Pues, ¿qué tiene? Pobrecita señora, está toda mal vestida, mira, hasta frío tiene. Dale un ray. ¿Qué tiene? Ay, pobrecita. No seamos ridículos. Seamos honestos. Todo inicia en la cabeza con pensamientos adversos en contra de la gloria de Dios. Es increíble ver que el apóstol está diciendo, está hablando, les está enfatizando. Después de que les dice, deben sujetarse unos a otros, empieza a hablar y decirles, hay una lucha, hay una pelea, deben fortalecerse en Cristo porque el adversario va a querer venir y destruirlo. Efesios conocía con claridad esto. Hechos 19 dice que ellos tenían una gran cantidad de libros de magia. Hacían brujería. Muchos de los que están escuchando esto eran antiguos brujos.
Yo sé que aquí dentro de la iglesia nunca nadie jamás ha hecho un ritual de brujería. Yo sé que aquí muchos no están esperando escuchar el que habla de ángeles en la radio y amarres en la radio. Yo sé que aquí ninguno de nosotros hace eso. Amado, si tú has practicado algún tipo de brujería, si tú has practicado algún tipo de hechicería, arrepiéntete y ve al Señor. Pueden traer sus piedritas de cuarzo, no pasa nada, son piedras, el Señor las creó y puede ser algo que te da estética, algo que te gusta, está bonita y por eso me la traigo aquí colgando. No pasa nada, amados hermanos, no tiene poder absoluto. Pero si tú le atribuyes que esa piedra jala energía del sol y los astros y pum, pam, ¡sha!, arrepiéntete. Porque dentro de tu cabeza, dentro de tus pensamientos, le estás atribuyendo poderes a algo tan insignificante. Y ese pensamiento tan ridículo proviene de parte del adversario. No, pastor, yo no, eso de los cuarzos no. Yo nada más traigo mi ojito de venado porque... Amados, todos esos pensamientos que están en la cabeza son a los que Pablo está aludiendo. Tengan cuidado, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestiales. Eva, come on. Mira este fruto, qué bonito. Oh, si lo probaras, delicioso, Eva. No puedo tocar ese fruto. El Señor ha dicho que vamos a morir. ¿Cuál morir? Ni que 8 cuartos, Eva. Cómetelo. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos fortalecernos con la armadura que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amados hermanos, la Escritura es el manantial por el cual el Señor refresca nuestras almas. Vamos a analizar en próximas predicaciones respecto a todo ello, sobre la fe, sobre la salvación, sobre la justicia, sobre el evangelismo, sobre el evangelio. ¿Qué tan fuertes estamos para resistir los ataques de Satanás? ¿Qué tan firmes estamos para mantenernos sobrios, mirando a Cristo y haciendo su voluntad, aunque el adversario nos esté atacando? Bueno, ya me cansé de traer este cascote. Es bien incómodo traer este casco. Me lo voy a quitar unos segundos. Los que han visto la película del Soldado Ryan saben lo que pasa cuando se quitan el casco un segundo. ¿Qué pasó? Lo mató. Recibe un balazo en el casco y se lo quita y dice: ¡ay! Un segundo basta para que arruines tu vida, para que arruines tu matrimonio, para que arruines tu vida espiritual. Basta un segundo con que te quites algo de la armadura para que Satanás entre, te dé un susurro y le pongas atención. El corazón
es donde salen todos los deseos, todos los sentimientos. Y sé que nosotros, nuestra cultura, ha descrito el corazón como la parte que late, como nuestra entraña de la cual bombea la sangre. Y de ahí salen los sentimientos y Cupido y todas esas cosas. Pero para el judío, cuando habla de corazón, habla de un todo, habla de la mente y el raciocinio. Porque es ahí donde se llevan a cabo todos los pensamientos. Los sentimientos nacen de la corteza cerebral. Y es ahí donde Satanás constantemente nos está atacando. Muchas veces con pensamientos que llevan a un sentimiento. Ay, qué bonito me habla este señor. Mi esposo tiene años que no me dice cosas bonitas. Ay, qué bonito me habla. Quien te está hablando en realidad es un demonio que quiere destruir tu matrimonio. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Amados, el corazón en la cultura judía habla de pensamiento, de fuerza, estabilidad, de un todo. Pablo continúa hablando de una guerra contra los príncipes y las autoridades de las regiones de oscuridad. Nuestra lucha es contra Satanás y su ejército. Somos soldados, amados hermanos, soldados que debemos estar firmes. Un soldado no es llorón. Un soldado no necesita ser reconocido. Un soldado no necesita flores, elogios, chocolates, dulces, bombones. Tu esposa sí, pero un soldado no. Un soldado no necesita escuchar que lo está haciendo bien, porque es soldado. Un soldado sabe que tiene que estar firmes, escuchando y atento a las instrucciones de su comandante en jefe. Un soldado está dispuesto a morir por su causa. Un soldado está siendo formado y forjado para ir a la pelea. Somos soldados de Cristo. Los efesios sabían demasiado sobre los soldados romanos. Constantemente los veían pasar de un lado para otro y conocían sus prendas, conocían su armadura. Tenemos que tener la armadura del Señor, la armadura que el Señor ya de antemano nos ha provisto para que cada uno de nosotros haga adecuadamente sus labores. Tenemos que conocer nuestra armadura. Tenemos que conocer cada instrumento y para qué sirve. Somos soldados, amados hermanos. Debemos recordar que tenemos una lucha constante. Satanás constantemente está instruyendo a nuestros niños y nuestros jóvenes a través de la internet y la televisión. Creemos que los programas no tienen absolutamente poder sobre nada. Y es verdad, amados hermanos, el problema es que están siendo adoctrinados y nosotros no estamos sentados con nuestros hijos viendo lo que ven y diciéndole a nuestros hijos: es un chiste, eso no es correcto, eso está mal, no le tomes en cuenta, puedes verlo, pero no es así. Es un chiste, es un programa. Ese mundo donde ellos viven no existe. Anteriormente podíamos ver las series de televisión y veíamos que había familias y de ahí surgía toda la dinámica. Y después, dentro de la televisión, vimos a jóvenes que menospreciaban la autoridad del padre,
lo ridiculizaban y ellos eran los héroes. Y al final, amados hermanos, antes de entrar a la era digital, donde pasaron de largo las televisiones, pudimos ver las series donde los niños son autónomos, en el cual ya no hay padres en las series, sino son los niños quienes han gobernado, quienes hacen lo que quieren. Son series, no pasa absolutamente nada, tú puedes verlas, pero ten cuidado, cuida a tus hijos. Siéntate con ellos y explícales que nada de eso es normal y que nada de eso es correcto. Es que mi hijo sabe diferenciar lo bueno y lo malo. ¿Será? ¿Será? Por eso cuando nosotros éramos jóvenes, digo, en otros lados, cuando éramos jóvenes y te daban una copita de vino cuando eras menor de edad, tú decías, no, yo soy joven y tengo el raciocinio suficiente para decir que una copita de vino está mal a mis 15 años. No, yo tengo el dominio suficiente porque yo sé que un tabaco no me va a hacer bien y es el vicio más ridículo y tonto que existe. Yo no voy a fumar porque está mal. Seamos honestos. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por las regiones celestiales de maldad y sus pensamientos están siendo contaminados. Debemos cuidar a nuestros hijos, velar y luchar por nuestras familias, luchar y mantenernos de pie por la gloria de Cristo. Nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente con pensamientos satánicos. Satanás está haciendo su labor. Satanás quiere destruir la gloria de Dios y poner al hombre como lo más ridículo que pueda existir. Anteriormente pudiéramos decir que alguien que anda como un perro, que se viste como perro, está loco o está endemoniado. ¿Y qué dice la sociedad ahora? ¡Wow! ¡Qué gran avance en la mente del hombre! Ridículos, nefastos. La gloria preciosa de Dios dijo que el hombre era la joya de la corona de la creación. Fuimos hechos y semejantes a Dios, con sus atributos comunicables. Anteriormente, un hombre que estaba disciplinando a sus hijos podía darle unos cariñitos en sus pompas. ¿Y qué le decía el papá? ¿Te aguantas? Hoy, los pequeños empiezan a blasfemar contra los padres, empiezan a alzar la voz contra sus autoridades, les dicen groserías. ¿Y qué les dicen los jóvenes? Ahora ya no te aguantas, ahora es la queso, ¿verdad? Te aguantas. Te aguantas. O sea, yo te puedo ofender y tú tienes que aguantarte. Satanás está haciendo su trabajo. Está queriendo destruir la gloria del Señor. Es necesario que nos pongamos toda la armadura del Señor. Efesios está recibiendo instrucciones en todas las áreas de la vida. ¿Cómo debe ser un padre? ¿Cómo debe de ser una madre? ¿Cómo tiene que ser una esposa? ¿Cómo tiene que ser un esposo? ¿Cómo tiene que ser un obrero? ¿Cómo tiene que ser un jefe?
respetándose unos a otros, siguiendo la autoridad establecida de antemano por Dios. Y dice el apóstol, ahora que ustedes saben cómo tienen que comportarse, tienen que ponerse la armadura de Dios, porque vendrán ataques queriendo destruir lo que yo ya he dicho que es correcto. Debemos fortalecernos en el Señor. No podemos, necesitamos ir a Él. David, el pequeño David, muchachito David, va a dejarle unos quesos a sus hermanos. Hermanitos, les traje aquí unos quesos que mi padre les acaba de mandar. Has venido de aquí de chismoso a ver la guerra. ¿Cuál guerra? Si yo los veo aquí a todos atrincherados, no hay nadie peleando. ¿Cuál guerra? ¿De qué me hablas? Vete con mi padre. Sale Goliat y blasfema en contra de Dios. David se llena de indignación y quiere batallar contra el gigante. El muchachito contra el gigante. Le ponen una armadura que no había sido utilizada jamás por él. Y le dice, yo no sé usar esto, pero yo sé usar mi onda. Yo sé usar las piedras. Yo sé usar lo que he aprendido. Y ha venido leones y osos a querer acabar con mis ovejitas y yo las he matado. David ve y pelea con el gigante. Sale el gigante. ¿Qué? ¿Soy yo acaso perro para que me traigan a este niñito? Y David responde, tú has venido a mí con lanza y jabalina. Tú has venido a mí con todo tu equipo militar. Tú has venido a mí siendo mucho más grande que yo, mucho más fuerte que yo, mucho más viejo que yo, más diestro en batalla, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué creen? David derrotó al gigante. Debemos derrotar a Satanás, porque Satanás lo único que quiere es robarle la gloria a Dios mediante que sus hijos pequen y blasfemen a través de sus hechos la gloria de Dios. Nuestro pecado es olvidar que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, sino contra adversarios más grandes. Y tenemos que ir a Cristo, el cual ya nos ha dado la victoria. Amigo, tú que estás envuelto en el ejército contrario, amigo, no importa cuántos años tengas de conocer el Evangelio, amigo, si tú crees que tu salvación no depende de Dios, si tú crees que tu salvación depende de ti, si tú crees que es por tus obras, si tú crees que Cristo no es suficiente, yo te invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe y te unas al ejército de Dios. Amados hermanos, debemos estar firmes, ponernos de pie. No debemos dejar que las artimañas del adversario nos muevan. Vistamos toda la armadura de Dios, la cual Él preparó para poder vencer sobre el pecado. Si has pecado, arrepiéntete. Ven al Señor, Él es fiel y justo para perdonarte. Oremos al Señor
que levante hombres y mujeres que sean soldados del ejército celestial. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.